Hola, buenas noches. Les agradecemos nos acompañen en este conversatorio para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, el cual se celebra el día 21 de marzo por convención internacional. Y para iniciar este conversatorio me gustaría presentar a los dos ponentes que tenemos presentes, que son la doctora Citlali Quechua Reina y el doctor Víctor Acuña Alonso. La doctora Citlali es antropóloga por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y también doctora por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente está en el programa de posgrado en antropología de la Facultad de Filosofía y Letras y en el Instituto de Investigaciones Antropológicas. Y la doctora Citlali trabaja particularmente los temas de afrodescendencia en nuestro país, en la región de la Costa Chica de Oaxaca. Ella además ha impartido muchas asignaturas relacionadas con la etnografía de estas regiones y de otras regiones de México, en donde la tercera raíz, que para muchos investigadores se denomina de esta manera, juega uno de los papeles más importantes en las dinámicas demográficas de México. El doctor Víctor Acuña Alonso es antropólogo especializado en el estudio de la evolución y la historia demográfica de las poblaciones humanas a partir de la variabilidad genética. Él es doctor por el University College London y ha participado en diferentes investigaciones a lo largo de toda la República Mexicana. Actualmente está adscrito al Laboratorio de Genética Molecular de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y forma parte también, junto con la doctora Citlali y una servidora, del grupo de investigadores del Comité Científico del Observatorio Coyuntural Antropológico, que es una de las instancias que ha participado en la organización de este conversatorio. Le agradecemos a ambos por su presencia y también a todos los organizadores del Museo Casa Carranza por habernos concedido este espacio para tener una charla, no una discusión, una charla, un diálogo con respecto de estos temas sobre la discriminación racial en México. Gracias, Pau. De nada. Pues no sé si alguno de ustedes quiere hacer alguna introducción con respecto a este tema que estamos tocando, sobre todo desde las temáticas y las investigaciones que ustedes han llevado a cabo, y poquito a poco podemos ir dando pie a otras conversaciones. Sí, ¿puedo empezar? Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer la invitación de los colegas del Observatorio Coyuntural Antropológico y también a los colegas y amigos del Museo Casa de Carranza por tener la iniciativa de desarrollar estos espacios de reflexión colectiva y, por supuesto, por haberme honrado con la invitación de participar en esta ocasión. Quisiera en esta primera intervención señalar la importancia de la conmemoración misma, y esto nos lleva también a reflexionar sobre las acciones globales que en la agenda antirracista se han constituido. Valga señalar que es preciso desde mi perspectiva apuntalar que después de la Segunda Guerra Mundial, justamente los grandes organismos internacionales, en particular UNESCO, tuvieron la iniciativa de desarrollar esfuerzos que desde el pensamiento científico ayudaran a la humanidad a revertir y cuestionar los fundamentos ideológicos que, basados en los postulados de la supremacía de ciertas razas, se ejecutaron. Estoy hablando en particular de la experiencia del nazismo, y eso es lo que propició que, insisto, instancias internacionales desarrollaran entonces una agenda con una perspectiva antirracista en ese momento, en donde se invitó a colaborar a distintos investigadores científicos de la época para posicionar una idea que trataba más bien de apuntalar un sentido de reconocimiento de la dignidad humana en general. Y el hecho de tener un día para conmemorar la eliminación de la discriminación racial, me parece se sitúa también en ese marco, en esa agenda.
y por eso considero que es muy pertinente traerla a cuenta para hacer también una reflexión de largo aliento histórico, para saber en nuestro caso particular qué pasos se han dado, cómo hemos vivido en particular las experiencias de la discriminación racista, racializante en nuestras sociedades latinoamericanas, pero también en nuestro caso particular en la mexicana, ¿no? Entonces, bueno, por ahí yo quería iniciar, ¿no? Sentando como un poco las bases de qué es lo que estamos, en torno a qué estamos reflexionando, cuál es la pertinencia de considerar estas agendas globales con las incidencias locales que desde nuestras propias realidades podemos desarrollar, ¿no? Esa era una idea con la que, pues nada, quería compartir con ustedes de muy inicio. Gracias, Citlali. Gracias, Citlali. Pues yo quisiera agregar que, bueno, esta declaración contra la discriminación racial se enmarca también este año, según tengo entendido, en la conmemoración de los 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y la importancia de digamos, este evento, que se extiende en un programa pues internacional, ¿verdad? Pues tiene que ver también con la persistencia del racismo, ¿no? El evento que marcó la necesidad, digamos, de esta Día Internacional o esta celebración del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación, fueron acontecimientos en Sudáfrica que llevaron por violencia a la muerte de 69 personas en 1960, y que se dio en el contexto, obviamente, del apartheid, que es lo que marca quizás la intención de esta declaración y algunas comunicaciones posteriores de la ONU y de la UNESCO. Hoy en día, digamos, pues la historia, digamos, de estos países que vivían en regímenes de segregación racial ha resultado en muchos cambios sociales históricamente muy importantes. Sin embargo, el racismo y la discriminación por otros motivos, además de la raza, pues es algo que persiste a nivel global y que incluso a veces vuelve a resurgir acompañada de nuevos empujes del nacionalismo y de desigualdades en un mundo globalizado. Bueno, marcando este antecedente del que ya habló también Citlali, me pareció muy interesante recuperar lo que ella mencionó respecto a la participación de antropólogos, científicos sociales, científicos de diferentes áreas de la biología, biología humana, antropología física, genetistas, entre otros especialistas. Precisamente después de la Segunda Guerra Mundial y en las siguientes décadas, en los 50, 60, 70, en la discusión en torno al significado del término raza y del tema de la desigualdad racial y la discriminación. En ese sentido, me parece muy interesante cómo en diferentes años se dieron discusiones, principalmente en sesiones de la UNESCO, alrededor de sesiones de la UNESCO, por ejemplo, en el 49, en el 50 y posteriormente a finales de los 60, en los que podemos ver diferentes puntos de vista respecto al tema de la existencia de las razas y a la cuestión de la desigualdad racial, ¿no? Y creo que es interesante revisar cómo los posicionamientos de los comités de expertos giraron en torno a acuerdos y desacuerdos y a posiciones políticas implícitas que nos hablan de debates en la época sobre posturas pues, más progresistas o más conservadoras, pero también a tensiones, digamos, por ejemplo, entre el norte y el sur, y entre los científicos sociales y los científicos, por ejemplo, de la genética. Y algo
muy interesante para mí al revisar un poco de estos documentos y de este debate es que parte de estas discusiones han resurgido hoy en día, más que resurgido, creo que son visibles todavía hoy en día. Exactamente en la conmemoración de estos 75 años, justamente en las discusiones que hay, por ejemplo, entre genetistas y antropólogos, ¿no? Entonces, son temas que, bueno, ocurrieron en esas décadas, pero sigue habiendo una conexión ahí. Quizás a veces no somos muy conscientes, ¿no? De que esas temáticas, esas discusiones ya se habían realizado hace décadas, pero hoy en día están nuevamente ahí y creo que las podemos ver, y Paola también pues conoce bien estos puntos. Por ejemplo, cuando se discute todavía hoy en día si las características psicológicas, conductuales, de comportamiento, las capacidades intelectuales están determinadas genéticamente o no, y si estas difieren entre poblaciones humanas. Cuando se discute, por ejemplo, la existencia misma de las razas, ¿no? Algo que en antropología quizás dimos como superado, pero hoy en día, sobre todo en la genética, es una cuestión que sigue viva, ¿no? Porque hay un resurgimiento de la gente o de científicos muy importantes que consideran que es una realidad científica. Y es un debate igualito, digamos, al que se dio en esas mesas de discusión de la UNESCO en los 50s y los 60s. Entonces, a mí me parece muy interesante recuperar este tema, ¿no? Del papel de la UNESCO, de los debates que se dieron entre científicos de la época, donde había diferentes especialistas y tensiones entre diferentes campos de las ciencias humanas, sociales y exactas, digamos, y también entre científicos del norte y el sur, solo por citar algunas maneras de considerarlos a ellos. Entonces, pues, creo que es un tema en el que quizás deberíamos volver a pensar como un tema de contexto histórico, pero también en relación a la coyuntura actual, ¿no? Sí, gracias, Vic. Y qué bueno que tocas este tema porque creo que justamente la cuestión de las categorizaciones o la conceptualización de las diferencias es lo que ha llevado hacia el surgimiento de ciertos conceptos que parecen ser aceptados universalmente y explicativos de esos fenómenos. Y entonces tenemos esas discusiones que tú bien mencionas entre las ciencias exactas y el abordaje de las diferencias, por ejemplo, desde la base genética, que en realidad la base genética varía en una cantidad muy mínima, en un 0.1%, pero aparentemente las diferencias se extienden hacia muchos diferentes niveles y eso pareciera que explica que las diferentes poblaciones humanas tenemos una base profunda que es distinta, la cual pues todos tenemos claro que no se ha demostrado de esa forma desde las ciencias. Y también en los 90s, a finales de los 90s, Guimaraes explicaría de manera muy extensa cómo la raza es un concepto creado desde la sociedad, una categoría social para hablar del otro como diferente, pero que está mal entendido desde la investigación que habría, por ejemplo, en los años 50, 60 y 70 y que intentarían rebatirse, digamos, esas conceptualizaciones. Y creo que es a lo que hay que volver porque no están superadas esas discusiones. Aunque podría parecer que están superadas, en realidad están más vigentes que nunca porque se viven en la realidad, en la sociedad, en la cotidianeidad y todos vemos, sufrimos o inconscientemente también pensamos de alguna manera con un pensamiento, con una visión racista, ¿no? Con un filtro racista que a veces no nos damos cuenta, estamos sesgados también hacia esos pensamientos hasta que los aclaramos y los ponemos digamos, en ese tamiz de qué tan igualitarios y qué tan antirracistas somos, podemos realmente sopesar esta carga.
Y bueno, hay una pregunta que yo todo el día estuve pensando, particularmente por el hecho de que Citlali trabaja con poblaciones afrodescendientes y porque también tenemos siempre, como las mujeres, esta esfera de repente de pensar, bueno, una mujer que es indígena o una mujer que es afrodescendiente o una mujer que prácticamente, uy, creo que Víctor se nos fue, que prácticamente sufre diferentes tipos de discriminación, tocar el tema de la interseccionalidad me parece también interesante, porque aquí estamos hablando no solo de una discriminación que viene, sí, desde la conceptualización de lo que es la raza, sino también desde otros niveles de discriminación a los cuales pueden estar sujetos algunos individuos de la sociedad. Sí, totalmente, Paola. Me parece que han sido muy interesantes las intervenciones que ambos han tenido porque apuntalan muchos temas, ¿no? Antes de profundizar en el eje que tú has propuesto, me gustaría detenerme en algunos lineamientos que ya virtió aquí nuestro colega Víctor en torno justamente a la genealogía que acuerpa los debates científicos pues que han animado, ¿no?, el conocimiento en torno a este término denominado raza, y me parece que apuntala muy bien o más bien debemos ponderar la trascendencia que tiene también la geopolítica del conocimiento en los debates del racismo y de la agenda antirracista. Esto sin duda nos permite también sopesar los aspectos diferenciados que desde el ámbito científico animan los debates. ¿Qué quiero decir con esto? En particular, a mí me parece trascendente el hecho de que haya, digamos, esta posibilidad de diálogo entre, como decían hace un momento, los genetistas, los científicos sociales, como pueden ser los sociólogos, los antropólogos, etnólogos, etcétera, habida cuenta de la necesidad de conocer otro elemento clave, que eso es lo que me parece central de la intervención de Víctor, sobre la persistencia del racismo. Eso me parece que es medular. ¿Por qué? ¿Por qué persiste la idea de la diferenciación racista entre nosotros cuando tenemos un cúmulo de evidencia científica, como bien acabas de añadir tú, Paola, en donde sabemos que pues, genéticamente somos casi idénticos y que nuestras diferencias son mínimas? ¿Por qué la diferencia? Y ahí lo conecto con la noción de la geopolítica del conocimiento. Bien cierto es que en el periodo de la segunda mitad del siglo XX se desarrollaron todas estas reflexiones que ya había apuntalado en su intervención Víctor, y justamente se empiezan a robustecer con cambios trascendentes que surgen a partir de los 80s y los 90s con el surgimiento de las políticas de la identidad. Es interesante que a partir de ese momento histórico, las políticas de la identidad comienzan a ser el espacio en donde emergen no solamente transformaciones jurídicas de reconocimiento a diferencias diversas, ¿no?, valga la redundancia, que están presentes en los estados nacionales, sino que a partir de este momento, pienso, estas dinámicas de visibilización también están acompañadas de las prácticas de racialización y exclusión que acompañan a estos sectores históricamente subalternizados e invisibilizados y que en este contexto de las políticas de la identidad y la multiculturalidad emergen. Creo que ahí hay otro momento histórico que propicia los debates en torno a qué hacer con el término raza, cómo la diferencia se racializa o no, cuándo es útil la racialización o no. Ciertos movimientos sociales, a veces de base étnica, a veces de poblaciones de origen africano, retoman esas reflexiones para su visibilización política como sujetos culturalmente diferenciados. Creo que ese es también otro punto, ¿no?, que enriquece muchísimo el debate. Era nada más añadir, digamos, como reflexión complementaria a lo que Víctor compartió hace unos minutos, lo que quería comentar. Y en torno a
esta dinámica de afectación que puede tener sobre las poblaciones afrodescendientes el racismo, pues sin duda, y en torno a las mujeres aún más. Aquí me quisiera detener un momentito en lo que regresa Víctor, hablando justamente de cómo se gesta este proceso de la discriminación racista hacia las personas de origen africano. Y tiene mucho que ver con, pues en primer lugar, la construcción de nuestro Estado Nacional, ¿no? Basado en la ideología del mestizaje, que esto ya es, digamos, un proceso histórico bastante analizado, en donde sabemos que en nuestra narrativa de construcción de país, lo que se hace es estructurar una apología, ¿no? De dos raíces que nutren nuestra mexicanidad, que es la española y la indígena. Eso lo que deriva es en la invisibilización de un sector también muy importante, que son las poblaciones de origen africano y que tuvieron una presencia muy significativa en el periodo virreinal y que contribuyeron de múltiples formas pues a la construcción misma del Estado Nacional, pero justamente por la ideología también que permeaba en ese momento en el pensamiento científico a fines del siglo XIX, que es justamente la noción pues, de la vigencia de la existencia de las razas, se partía, ¿no?, de considerar que desde el siglo XVIII, pero en particular en el XIX, que las personas de origen africano pertenecían a la raza negra, y en torno a esta valoración se le adjudicaron muchos estereotipos que todavía el día de hoy siguen vigentes, ¿no? Es sobre todo en el siglo XIX, pues un periodo clave en la historia de estas poblaciones, porque es justo en esa coyuntura, es en el siglo XIX cuando hubo una mayor mercantilización y comercio de personas de origen esclavizado y africano. ¿Y cómo explicar esto cuando hay una narrativa de construcción de estados nacionales, de una ciudadanía, de la legalidad, la igualdad, la fraternidad? ¿Cómo legitimar el proceso de compraventa de personas, ¿no?, que son tratadas como mercancías, como cosas? Bueno, aquí el pensamiento científico de la época, basado en la idea, insisto, de la jerarquización de las razas, ayudó muchísimo a ese proceso de la dinámica de la esclavización decimonónica, es decir, del siglo XIX, bajo la idea de que los integrantes de la raza negra eran proclives por su naturaleza, todo esto muy entre comillas siempre, para trabajar, para hacer, digamos, los trabajos más duros principalmente, de que eran fácilmente cosificables y por lo tanto desechables, que eran fuertes, ¿no?, que no eran tan fuertes como los pueblos indígenas, los grupos asiáticos, etcétera. Todo ello se convirtió en estereotipos racistas que entonces también, cuando se consolida la idea de nacionalismo mexicano, coadyuva a que se invisibilice su presencia en nuestro país, ¿no? Entonces vemos de nueva cuenta cómo surge el pensamiento científico pues racista de la Ilustración y que, insisto, se compagina con el conocimiento experto de la ideología nacional y mestiza para invisibilizar sus aportes, ¿no? Y no solamente de las poblaciones afromexicanas, quedaron también invisibilizadas las aportaciones de otras alteridades nacionales, incluso religiosas. Recordemos que en nuestro país también una práctica altamente xenófoba, es decir, de odio al extranjero, se estructuró en torno a la comunidad china, a la comunidad judía. Entonces, bueno, todos estos elementos de exclusión nos hablan, ¿no?, de la manera en la cual nosotros hemos gestionado la diferencia. Y en el caso de las poblaciones afrodescendientes, este proceso de invisibilización pues ha sido matizado, hoy día ya son reconocidos, pero eso no quiere decir reconocidos constitucionalmente y cada vez más en el debate público, pero eso no quiere decir que haya a la par del reconocimiento una menor afectación por el racismo, al contrario, el racismo sigue vigente, por eso es tan interesante la idea de reflexionar sobre la persistencia del racismo.
¿Cómo afecta el racismo a las poblaciones de origen africano que viven en nuestro país? Bueno, de múltiples formas. En primera instancia, por las condiciones históricas de marginación y exclusión que han vivido, pues les afecta en su cotidianidad. Pero también los estereotipos racializantes, por ejemplo, se dirigen hacia las mujeres u hombres de estas poblaciones en donde hay una hipersexualización. Se considera que los afrodescendientes son alegres, bulliciosos, candentes. Todos estos estereotipos afectan. Y en el caso de las mujeres, esta hipersexualización también las coloca en una posición de vulnerabilidad, que es lo que nos invita a pensar Paola con el planteamiento que sugiere en torno a la interseccionalidad, ¿no? Este entrecruce de opresiones, como dice el modelo de la interseccionalidad, que afectan las vidas cotidianas de hombres y mujeres afro. La hipersexualización es uno, pero también les digo, los estereotipos en torno a la fortaleza física o incluso a la pereza, ¿no? Que surgen pues desde muchos siglos atrás, se siguen manteniendo en torno a estas poblaciones. Aquí lo delicado, Paola, que me parece es también como el hecho de ser partícipe o más bien de vivenciar estas prácticas racistas en la vida cotidiana, genera escenarios a los que debemos prestar atención. Por un lado, justo el hecho de pues no reconocerse como partícipe del colectivo afro. Si obviamente yo soy una persona a la que todo el tiempo están señalando como pues un sujeto indeseable por ser como soy, por verme como me veo, evidentemente yo no voy a querer reconocerme como tal, ¿no? Ese es un proceso que afecta entonces directamente el racismo. El racismo entonces afecta el proceso de autorreconocimiento y valía en tanto integrante de un colectivo. Pero también eso genera un trastocamiento fuerte, ¿no? El racismo se aprende y se internaliza. Cuando las personas que somos racializadas internalizamos los estereotipos, los prejuicios, también coadyuvamos a que el sistema perdure y es un proceso doloroso, complejo, ¿no? Y eso entonces es lo que merma de forma significativa la valoración y el reconocimiento propio de, en este caso, las personas afromexicanas. Si bien hay algunas que han trocado completamente este proceso y enarbolan una bandera de lucha, de reconocimiento, de autoafirmación, etcétera, lo cierto es que hay algunas expresiones, como sugieren estudiosos del racismo, de endorracismo, es decir, de prácticas racistas al interior de la propia colectividad, lo cual permite, insisto, al propio sistema racializante seguir reproduciéndose. Entonces vemos por esto todas las complejidades, ¿no?, que aquejan esta temática que hoy día nos convoca, Paola. Pero creo que ya me extendí mucho en la reflexión. Entonces, bueno, lo dejaría por allí por el momento y para poder continuar. Gracias, Citlali. Sí, pues bueno, Vic, te perdimos un momentito, pero no sé si pudiste escuchar. Tenía dos ventanas de Teams abiertas y cerré una, pero se cerró todo. Ah, ok. Vale. Bueno, Citlali nos estaba compartiendo una reflexión a partir de una pregunta que yo le hice sobre la interseccionalidad, o sea, como justo lo que ella acaba de definir muy bien, como un cruce entre opresiones, ¿no? Cuando además de formar parte de un grupo vulnerable por pertenecer a una etnia o por tener una diferencia cultural, también pertenecer, por ejemplo, al género femenino. Y entonces, cómo esto puede impactar. Y hay una palabra que tú mencionaste, Citlali, que me empezó así como a resonar en la cabeza, que es la palabra afectación, ¿no? Y entonces me gustaría que quizá pudiéramos explorar también esto, o sea, realmente cuál es el nivel de afectación que las personas racializadas viven en su día a día, porque hay cada vez más iniciativas que tratan de recuperar
el impacto que el racismo tiene en la vida de los sujetos. Entonces, hace un par de años, en el 2019 me parece, no sé si ha habido una actualización, pero sale la encuesta PRODER, que es esta encuesta sobre el racismo y que está enfocada en una parte más que en la autoadscripción o el autorreconocimiento como pertenecientes a una etnia determinada o a una raza determinada, a la identificación con los colores de piel, porque aparentemente el color de la piel se ha vuelto un elemento diferenciador desde el primer momento en el que se clasifican o categorizan, digamos, a los diferentes grupos humanos por parte de estos científicos de principios de siglo y que continúa hasta la fecha siendo un elemento que pervive en la mente de las personas como diferenciador de los grupos humanos. Y entonces estas ideas más que ideas, estas realidades de que mientras más clara es tu color de piel, puedes acceder a mayores privilegios o puedes, digamos, tener movilidad en la escala social, deja a estos grupos asociados hacia colores de piel más oscuros y en muchos de los casos pertenecientes a estos grupos culturalmente diferenciados y vulnerables en una realidad altamente afectada y con un impacto a su vida diaria, a su economía y otros niveles de manera importante. No sé si Vic o Citlali quieran comentar. Yo digo que Víctor, porque yo ya me tomé como 45 minutos de intervención, ¿no? Bueno, es que yo quería escuchar a Citlali porque es ciertamente más experta en este tema particular. Pero pues yo creo que las encuestas han sido útiles para visibilizar de manera cuantitativa el problema, ¿no? La dimensión del problema, que se traduce en indicadores muy específicos y que también vemos en los estudios en los que tú también has participado, Pau, de genética antropológica, en los que sistemáticamente pues hay una estratificación socioeconómica y de condiciones de vida que tiene una correlación muy fuerte con características como la pigmentación de la piel y la ancestría, ¿verdad? Entonces, pues estos estudios de alguna forma, aunque no miden la parte tal vez más de la experiencia o la parte más humana, en el sentido de los individuos y su historia de vida, pues sí nos dan una dimensión cuantitativa que a veces quizás no está en algunas encuestas más a nivel nacional, ¿no? Al menos hasta hace poco. Digo, sé que ahora con este tema de la cuantificación de la autoadscripción, etcétera, pues es posible obtener algunos indicadores a través del INEGI, etcétera, pero creo que estos datos son valiosos y bueno, en genética de poblaciones, pues datos de este tipo que relacionan la cuantificación de la ancestría con la estratificación social, pues los tenemos desde los 70s básicamente, ¿no? Entonces creo que son datos que ya nos hablaban del impacto en condiciones materiales de vida de la discriminación, que bueno, en genética pues a veces aparecen bajo el eufemismo de estratificación, ¿verdad? Pero es un término que se refiere a eso, la relación de la desigualdad socioeconómica con la ancestría en sociedades con este contexto histórico, digamos, de colonialismo y la continuidad, digamos, de este proceso de discriminación, ¿sí? Llamémosle racial o socioétnica, o, en fin. Y bueno, pues me parecía también muy relevante. Lo que pasa es que yo pues no puedo evitar estar pensando siempre en genética, ¿no? El tema de la visibilización, porque en genética hubo toda una discusión entre genetistas de poblaciones en México sobre la visibilización del componente africano, porque prácticamente todos los estudios sobre mestizaje eran señalados por diversas cuestiones. Uno era por tener un modelo totalmente
le llamábamos dihíbrido, que solo consideraba el componente indígena y el componente europeo y excluía totalmente otros componentes como el africano y el asiático, ¿no? También había una idealización del mestizaje y también una idealización de que en países como México hubo una tolerancia racial sana en comparación con países donde hubo segregación, ¿no? Entonces, estos aspectos han sido muy criticados y el tema de la idealización del mestizaje, pues también fue criticado como una herramienta de la antropología del Estado, ¿no? Que acabó siendo excluyente. Pero en el caso específico de la genética de poblaciones, bueno, la evolución, digamos, de los métodos han llevado a diversificar los componentes que podemos evaluar como componentes ancestrales. Sin embargo, esto no ha salvado algunos problemas, ¿no? O sea, el hecho, por ejemplo, de que sigamos de repente considerando el componente africano como un componente relativamente homogéneo, podría ser un problema porque eventualmente esta manera de evaluar nuestro pasado finalmente nos sigue remitiendo a una racialización y de alguna manera esa racialización pues sí es una condición previa o necesaria para la esencialización de ciertos estereotipos, ¿verdad? Entonces es un tema bastante interesante y bastante complejo porque pues ha sido como un arma de doble filo, ¿no? El tema del abordaje de la composición genética de la población y su historia demográfica a partir de los estudios de antropología física, pero más particularmente de genética de poblaciones. Y pues ese ha sido quizás una evaluación o un aprendizaje que apenas hemos logrado después de cierta madurez un poco del campo, ¿no? Que, repito, pues fue señalado por este tema de primero, la invisibilización de otros componentes y después, quizás un abordaje demasiado simplificado y que contribuía a la racialización de esos componentes. Gracias, Vic. Sí. ¿Puedo? Sí, claro. Bueno, sí, en relación a tu intervención, Paola, bueno, a mí sí me gustaría ampliar un poquito la reflexión en torno a los usos contemporáneos que la sociología cuantitativa ha utilizado para visibilizar la desigualdad en el mundo. Me parece que esta es un acercamiento que debemos, digamos, tomar con cierta precaución en nuestro caso, y eso sí me gustaría debatirlo ampliamente, justo porque sí, no se puede negar que en nuestras sociedades el tono de piel pues es indiscutiblemente un aspecto de valoración absoluta, ¿no? No necesitamos poner ejemplos, todos me parece sabemos, ¿no? Cuáles son, digamos, las enunciaciones frecuentes al hecho de tener un tono de piel más o menos claro. Y justamente es, sobre todo en la década de los 80s, 60, de los 70s, 80s en particular, cuando por ejemplo, en Brasil se empieza a hablar ya de la categoría de la pigmentocracia. En Estados Unidos empieza también justo a partir de los 80s con la propuesta de Kimberly Crenshaw, que es una abogada afroestadounidense, quien propone considerar la interseccionalidad para conocer las múltiples opresiones que generan la desigualdad de los afroestadounidenses, ¿no? Entonces, veamos cómo es pertinente considerar desde mi perspectiva las construcciones históricas locales y regionales para saber cuáles pueden ser los alcances o limitaciones de acercamientos analíticos para comprender el racismo de esta manera. A mí me parece, tengo que confesarlo, preocupante que, por ejemplo, se quieran hacer mediciones de nueva cuenta utilizando paletas de color que, como sabemos, son pues herramientas clasificatorias del pensamiento racista de la Ilustración. Seguramente en otros momentos se ha hablado en distintos foros de
las escalas cromáticas, ¿no? La de von Luschan es una quizá de las más destacadas. Las escalas cromáticas de von Luschan son 36 pedacitos de vidrio, para quien no sepa, de diferentes tonos, ¿no? Que emulan el tono de piel, y esa fue una herramienta para justo clasificar y ubicar el tono de piel de ciertas personas en ese marco de referencia, ¿no? Pero no deja de ser también, desde mi perspectiva, una herramienta que si no se acompaña justo de la vivencia, digamos, más cotidiana, social y relacional de la experiencia de la exclusión, puede darnos la impresión de que efectivamente vivimos en sociedades altamente estratificadas. Yo quisiera que pensemos en el caso nuestro, en el caso mexicano. Nosotros no necesariamente atravesamos por la condición de segregación estadounidense, que ahí sí ha sido súper marcada bajo la noción dicotómica del blanco y negro, ¿no? En Brasil, por ejemplo, dada la historia propia, no hubo un movimiento independentista, las personas de origen africano fueron, pues digamos, llegando de manera permanente hasta el siglo XIX. La abolición de la esclavitud fue de las más tardías, ¿no? En el continente americano. En Brasil, ¿qué pasaba en el virreinato de la Nueva España? ¿Qué fueron esos 3 siglos de interacción? Eso creo que también es muy pertinente el señalamiento de Víctor de tratar de no pensar de manera homogénea. No pensar de manera homogénea, por ejemplo, él decía para el componente africano, pero creo que también es importante no pensar los periodos históricos de manera homogénea. Hablar del periodo de la colonia, en el caso, insisto, de lo que más adelante constituiría la historia de nuestra nación, nos obliga también a conocer con mucho detalle cómo fueron las dinámicas de movilidad social, ¿no? De diversos sectores poblacionales, aunque sabemos que había, digamos, una estructura jerárquica institucionalizada. Lo cierto es que, y eso pues lo sabemos por los documentos históricos y los estudios relacionados al periodo virreinal, que había pues una posibilidad de movilidad en diferentes momentos y en distintas regiones. Esto es lo que permite también el hecho de que seamos un país como somos, ¿no? Yo siempre invito a pensar y de manera crítica, pensar quiénes son las personas blancas en este país, por ejemplo. Y eso anima también a pensar en que todos estos referentes obviamente son distintos. No es lo mismo ser blanco en la Ciudad de México que ir a Berlín con un grupo de neonazis y preguntarles, ¿no? ¿Quiénes son los blancos allá? Recuerden ustedes esta nota que seguramente todos habrán visto en algún momento en los medios de comunicación de un grupo de neonazis mexicanos que se fueron a apoyar una marcha de no sé qué tipo de supremacismo en Alemania y fueron fuertemente rechazados, ¿no? Porque los supremacistas alemanes consideraban que estas personas que se reconocen como blancas, incluso que hacen apología del nazismo en México, pues no lo son. Entonces, bueno, esto nos obliga, insisto, a pensar en las múltiples dimensiones y en los riesgos que puede tener utilizar herramientas pues para la clasificación racista hoy día, ¿no? Insisto, sí, no se integra con otras experiencias de la vivencia de la racialización. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que sí, como señalaba Víctor, es muy importante tener ciertos elementos de cuantificación, justo para preguntarnos en este momento, ¿por qué estamos debatiendo ahora el racismo? Cuando parecía que era un tema superado en nuestro país, cuando parecía que justo por la apología de la ideología del mestizaje no pasaba más nada, y que todos vivíamos armónicamente y que nuestras desigualdades eran principalmente de clase. ¿Por qué? ¿Por qué de un tiempo para acá el racismo se posiciona como un tema, ¿no? Como hemos visto y reflexionado, pues por un lado se acompaña, sí, por la visibilización de sujetos subalternizados y que han sido históricamente racializados. Pero yo insisto, creo que es importante por eso considerar
las geopolíticas del conocimiento y la agenda internacional que también coadyuvan al posicionamiento del tema en distintos momentos. Y en ese caso, por eso creo que es pues pertinente, ¿no?, desarrollar esta reflexión. Y bueno, nada más para cerrar esta intervención, pues sí, completamente de acuerdo con lo que señaló Víctor, ¿no? Se tiene que también desmontar de manera crítica esta idea de homogeneidad de lo africano. Y esto es algo que para el componente mexicano, ¿no? En nuestro caso, quienes hemos trabajado desde las ciencias sociales, en la antropología social, la historia, la herencia africana en el país, siempre hemos señalado también la trascendencia que tiene justo no homogeneizar el conocimiento histórico contemporáneo. Ahora pues aduce, ¿no?, la necesidad también de conocer cuáles eran las historicidades diferenciadas y algunas particularidades que tenían las poblaciones africanas que llegaban aquí, a territorio americano. Y ahora, por ejemplo, pues sabemos que el componente cultural más importante que llegó a la Nueva España fueron los bantús. Es una civilización extraordinaria, ampliamente extendida, así como nosotros en Mesoamérica tenemos culturas como la náhuatl, la mixteca, la zapoteca, la maya. En África también estaban presentes todas estas diferencias civilizatorias y culturales, ¿no? Y sabemos que hoy día dentro de ese componente bantú también llegaron personas, ¿no?, de regiones culturales como los Bran, ¿no?, por ejemplo, que también fueron muy importantes en todas estas partes. Y eso también marca una historicidad diferente, por eso es importante no homogeneizar. Como aquí llegaron bantús y no necesariamente llegaron yorubas, hay otras expresiones de la vida cotidiana de las afrodescendencias en el país, ¿no? Y entonces, hoy día, las propias poblaciones afrodescendientes vivas son bien diversas, ¿no? No es lo mismo ser un afromexicano de la costa del Pacífico que del Golfo, o un afrodescendiente que llegó en el siglo XIX en el contexto de la migración de la tribu de los negros Mascogo, o los afrodescendientes que han llegado por exilios, ¿no?, durante el siglo XX. Y eso entonces nos obliga también a pensar en la pertinencia, insisto, de la no homogeneización ni de la esencialización. Por eso me animó mucho esta idea que planteó en su momento Víctor, ¿no?, para pues invitar a quienes nos escuchan, a quienes nos ven ahora y en otros momentos, ¿no?, sobre la pertinencia de pensar críticamente la diferencia, ¿no? Y qué herramientas estamos utilizando hoy día desde el campo científico para el estudio de la misma. ¿Será suficiente entonces conseguir desarrollando paletas de color para seguirnos clasificando, encasillarnos en categorías racialistas? ¿Cómo sortear entonces el análisis complejo de la desigualdad que hoy día acompaña muchas de nuestras realidades? Entonces, bueno, era nada más lo que quería complementar, Paola, para no seguir abusando del tiempo. Gracias, Itlali. Aprovecho ahorita este tema que tocas con respecto a las tecnologías o las herramientas que podemos utilizar para abordar esta complejidad. Y entonces pensaba yo en no solamente, por ejemplo, desde la ciencia, desde la biología, la necesidad de abordar la pigmentación desde un punto de vista más cuantitativo que cualitativo. Y también, por ejemplo, lo que se ha hecho con respecto al análisis que ha sido urgente y necesario para entender el desarrollo de otros caracteres complejos morfológicos como la cara, el desarrollo de nuestras caras o el crecimiento, nuestra estatura u otros rasgos. La tecnología, por ejemplo, de los reconocimientos faciales que algunos gobiernos han puesto en marcha o han utilizado para reconocer a los miembros de algunos grupos que ellos ubican o señalan como peligrosos para su autonomía o peligrosos para su seguridad. ¿Cómo podemos establecer un balance entre los avances tecnológicos en pos de la ciencia y el uso de estas tecnologías o estas herramientas por parte de estos grupos para seguir
racializando, para seguir señalando y para seguir oprimiendo a minorías o a grupos vulnerables. No sé si ahí, Vic, tengas algún comentario. O sea, es complicado y ciertamente tendrá un enfoque que necesite ser particularizado a cada contexto, pues, nacional o regional. Digo, porque creo que en el caso del reconocimiento facial te refieres probablemente a los casos en China, ¿no? Con algunas minorías étnicas. Pero bueno, eso también podría entenderse en el contexto quizás de, por ejemplo, Estados Unidos. Ciertamente hay una manera de actuar de las fuerzas de seguridad que pues es claramente racista, ¿no? De manera sistemática. Y entonces eso pues implica que estas tecnologías, por muy avanzadas que sean desde el punto de vista de su eficacia, pueden ser utilizadas en perjuicio de algunos grupos específicos. Y lo mismo ocurriría con la genética, ¿no? Entonces, pues yo creo que la única manera es haciendo un acompañamiento multidisciplinario. Digo, no la única manera, la única que se me ocurre, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que el tema de la paleta de color es interesante, ¿no? O sea, ciertamente en biología humana, en biomedicina, el tema de la cuantificación de la valoración de la pigmentación de la piel es una metodología necesaria con diferentes propósitos, ¿no? Como tú has trabajado y conoces bien. Algunos tienen que ver con la salud, otros quizás tengan que ver con cuestiones muy diferentes como las ciencias forenses, incluso el trabajo en los museos, en fin, ¿no? Hay muchas cuestiones distintas, pero me quedé pensando que justamente lo que comentaba Citlali es muy importante, o sea, no podríamos desvincular, por ejemplo, intentando relacionar factores de riesgo para melanoma o algo así, el tema del fenotipo como tal, cuantificado con cierta metodología, de la experiencia de discriminación que tienen las personas y todo lo que ello puede significar. Y claro, eso probablemente un dermatólogo o un genetista o un médico especializado en cuestiones de pigmentación y enfermedades de la piel, etcétera, o cáncer, pues es difícil que lo pueda intentar integrar desde un punto de vista científico, ¿no? Académico. Entonces probablemente se necesitaría un trabajo más multidisciplinario entre equipos, pues para poder integrar estos diferentes aspectos que tienen que ver entonces con con una interacción entre estos dos áreas que pareciera que siguen hoy en día sin ser sistemáticamente integradas, como son la biología y la parte cultural, etcétera, en el que la discriminación pues es un factor importante, ¿no? Entonces yo creo que ese sería un tema pues del que uno podría empezar a plantear diferentes cuestiones y usando este tema de la paleta de color, ¿no? Sí, a mí me parece muy interesante la reflexión en torno justo a estos avances tecnológicos y sus usos posibles, ¿no? Me parece que un primer paso que podemos dar es reconocer que hay usos políticos de esas tecnologías, ¿no? Para empezar, creo que justo eso nos ayuda a aquilatar la dimensión del problema. Eso creo que es un elemento importante de considerar. El segundo, que también justo derivado de todas estas reflexiones compartidas en torno
a los funestos resultados que ha tenido el racismo en distintos momentos históricos, se habla ya del famoso perfilamiento racial como un tema que es importante de revertir en nuestros países. En particular, a partir, bueno, se han llevado a cabo a lo largo de nuestra historia contemporánea tres reuniones en particular sobre 3 conferencias internacionales sobre el racismo, la discriminación y formas conexas de intolerancia. La última se llevó a cabo en el año 2001 en Durban, Sudáfrica, y en el plan de acción de Durban, derivado de esa tercera conferencia, se habla del cúmulo de estrategias que se pueden llevar a cabo justamente para combatir el racismo en diferentes escalas y animar, ¿no?, el nacimiento de políticas institucionales en la materia. Uno de los aspectos medulares que en ese programa de acción antirracista se enuncia es combatir el perfilamiento racista o el perfilamiento racial. Se parte de considerar que sobre todo autoridades del orden judicial son proclives a desarrollar este tipo de prácticas, ¿no? Es decir, que viendo a una persona poniendo, digamos, en marcha los estereotipos racializantes, se les cataloga como peligrosas, ¿no? Ese perfilamiento racial ha derivado en un cúmulo de leyes en un montón de estados nacionales. Nosotros incluso tenemos en México, a partir de todos los documentos que hemos signado como integrantes de la Organización de Estados Americanos, algunas iniciativas de combate al perfilamiento racial, ¿no? El hecho de que no se ejecuten, bueno, ya es otro rollo. Pero ¿qué es el meollo del asunto? Que en torno a los antecedentes y la justificación para combatir el perfilamiento racial, se habla de la importancia de sensibilizar a los funcionarios, ¿no? Eso también me parece que es interesante, parece una verdad de perogrullo a propósito de lo que tú preguntabas, Pao, pues de cómo hacer, ¿no? Yo creo que son pasitos que viéndolos de conjunto y socializándolos en nuestra cotidianidad como sociedad preocupada por revertir el racismo, podemos pensar en ellas, ¿no? Primero les digo, reconocer pues que estas tecnologías de la medición de la diferencia corporal, si la quieren denominar así, tiene consecuentes usos políticos, ¿no? Eso, derivado de eso, se derivan también prácticas perniciosas como puede ser el perfilamiento racial, que deriva también en seguir perpetuando categorías racializantes hacia ciertos sujetos que los coloca también en una posición de vulneración. En particular, pues ahora no está de más señalar que son justamente las personas migrantes quienes padecen el perfilamiento racial en los distintos países del orbe. Y después lo que también añadía Víctor, ¿no? El acompañamiento multidisciplinario a través de la sensibilización a funcionarios. Yo creo que esos son algunos elementos importantes porque nos permiten, digamos, incidir en varios ámbitos, en el de los tomadores de decisiones, en nuestras propias realidades, porque eso también creo es importante señalarlo. Tenemos que revertir también nuestras propias enunciaciones cotidianas si realmente nos queremos, digamos, acuerpar, creo yo, hacia la agenda antirracista contemporánea, ¿no? Es complicado, es todo un reto, pero creo que es un paso importante. Y sobre todo también es un reto mayúsculo trabajar multidisciplinariamente. Siempre se dice, se sugiere, es como un anhelo ya casi utópico, ¿no? No siempre lo podemos hacer y no siempre los resultados cuando lo hacemos son tampoco divulgados. Entonces yo creo que eso también hace falta, ¿no? Mucha divulgación de las acciones que, por ejemplo, se han realizado en nuestro país en la materia. Ustedes han sido partícipes de sendos proyectos de investigación que han reflexionado de manera sistemática, ¿no? Sobre los alcances que puede tener pues la racialización en distintos contextos, ¿no? Desde la genética. ¿Y qué pasa? De pronto no necesariamente es ampliamente difundida y de pronto parece que hay otras personas que hacen lo mismo
que hemos hecho en distintos momentos, pero pues no se conoce y ahí queda, ¿no? Entonces yo creo que estos diferentes ámbitos de acción nos ayudan, Paola, Víctor, creo, a pensar, ¿no? En cómo tener cautela con el uso de las tecnologías de la medición y que esa diferencia no sea pues utilizada de manera perniciosa, porque si no es el círculo vicioso de nuestra historia moderna, ¿no? Y ni modo que no salgamos de ahí. Entonces yo creo que es un reto enorme, pero por eso me parece importante tener espacios como este para debatirlo, ¿no? Sí, yo creo que ¿sí me escuchan? Sí, Vic. El tema de estas tecnologías y del perfilamiento es muy importante. A mí me preocupa a veces más que la tecnología en sí misma, los procesos, bueno, cómo ciertas formas de pensar operan a veces más allá de las categorías o de la manera como nombramos a las categorías con las que clasificamos a los seres humanos, ¿no? Porque he visto que a veces se pone mucho énfasis, sobre todo, por ejemplo, en comunicados recientes de genetistas, sobre los términos que se usan. Por ejemplo, en algunos proyectos aquí en México también de repente había mucha preocupación sobre cómo los llamamos, cuál es el término políticamente correcto, ¿verdad? Que quizás esto es algo que en las ciencias sociales pues parecería obvio, ¿no? Pero en genética humana a veces sí creo que no reflexionamos tanto sobre cómo opera nuestro pensamiento en términos de racialización y esencialización, y nos preocupamos más de usar palabras políticamente correctas o académicamente aceptadas, ¿no? Eso es algo que no ocurre tanto, digamos, en ciertos ámbitos de las ciencias sociales, porque en realidad, como dijo Citlali, la misma racialización puede tener un uso político distinto dependiendo quién lo hace y con qué fin y con qué elementos teóricos, ¿verdad? Pero en las ciencias biológicas y sobre todo en genética humana, sí creo que a veces caemos en esa parte que a veces ha sido señalada como una cuestión de inocencia, ¿no? Inocencia en cuanto a la idea de que no hay un vínculo político en el hecho de hacer estas agrupaciones que finalmente pueden racializar la diversidad humana. Entonces yo a veces pienso que sí, pensando un poco, ¿no? En cómo hacer que, por ejemplo, en genética humana o en otros campos, sensibilizar o extender esta sensibilización también a profesionales de estas áreas. A veces yo creo que se ha puesto mucho el énfasis en el tema del lenguaje y no tanto de cómo operan estas maneras o estos procesos de esencialización. Y el otro tema que coincido totalmente con Citlali, el tema de pues, los migrantes, ¿verdad? Quizás en los migrantes es donde vemos aquí en México de manera muy clara este problema de el perfilamiento racial, y pues hoy en día lo tenemos como ejemplo, ¿no? O sea, sigue siendo una política pues de Estado en la que no hay un reconocimiento del problema, y sin ese reconocimiento del problema no puede haber avances. Entonces, definitivamente el primer paso será reconocer el problema para posteriormente poder emprender acciones, y entre ellas la sensibilización. Gracias a los dos. Bueno, me parece que por cuestiones de tiempo y también por el tema que ambos han tocado en sus últimas intervenciones, quizá podríamos cerrar el conversatorio con esta esperanza, ¿no? No solamente lo que Citlali bien dice, lo mencionamos siempre en los foros y lo tenemos todos como presente, como algo que está ahí flotando, que es el deseo de llevar a cabo investigaciones que sean cada vez más multidisciplinarias, pero desde el punto de vista de Víctor, que se desempeña más en la investigación en genética y digamos, en la diversidad biológica humana, y desde el punto de vista de Citlali, que trabaja sobre los aspectos más reflexivos de la cultura y el quehacer
del antropólogo en las vidas cotidianas de los sujetos de estudio, ¿cuáles creen ustedes que sean los siguientes pasos desde nuestras trincheras para seguir combatiendo este racismo, estas ideologías o estas prácticas? Porque las ideologías a veces, las prácticas son más peligrosas que las ideologías. Pues si me puedo adelantar. Pues ya he pensado mucho últimamente en eso y creo que definitivamente en el campo de la antropología física y la genética, reabrir la discusión, porque creo que se dio el tema como por resuelto, simplemente como diciendo, no, pues ya nadie es racista en estos campos y definitivamente de manera quizás sutil o no, no explícita, ¿no? De manera implícita, pues es claro que esta manera de pensar pues sigue operando porque socialmente, porque históricamente, porque políticamente se hace un uso de la racialización de diferentes maneras y los científicos vivimos dentro de la sociedad, ¿no? Y ciertamente somos influidos por esta. Entonces, creo que debe haber un espacio permanente para hablar de estos temas y lejos de ser un tema resuelto, creo que hemos visto constantemente un resurgimiento de la esencialización, empezando, por ejemplo, incluso por cuestiones que parecían resueltas desde esas declaraciones tempranas de la UNESCO de los 50. Por ejemplo, una primera era frente a la declaración fascista de 1938, que decía que las razas humanas sí existen. Los antropólogos y los antropólogos físicos decían que eran un mito, ¿no? Frente a la idea de que existían razas grandes y pequeñas, se decía que toda clasificación es subjetiva. Y hoy pareciera que otra vez pensamos que hay clasificaciones objetivas, sobre todo desde el punto de vista de algunos genetistas. Y, por ejemplo, el vínculo entre el carácter biológico y la raza-nación, pues es algo que se discutió desde aquellos años y se intentaba desmontar esa asociación de raza-pueblo y raza-nación, y hoy parece otra vez que algunos genetistas piensan que ciertas naciones pueden tener procesos históricos de continuidad muy profundos, ¿no? Que justificaría entonces una cualidad diferente. Y cuestiones, en fin, podría enumerar varias, pero que lejos de estar resueltas, pues simplemente hoy parece ser que vuelven a estar en la mesa. Y no hablo de científicos pues marginales, hablo de científicos de universidades de primer nivel que están hablando de las bases genéticas de la inteligencia y que la inteligencia en promedio puede estar biológicamente determinada y ser mayor en promedio entre ciertos grupos étnicos y ciertas naciones que otros, ¿no? Entonces, claramente son temas que no están resueltos en nuestro campo y que de manera más sutil también siguen operando en otros campos. Entonces yo pienso que simplemente pensaría para avanzar, volver a abrir el debate y los espacios para discutir estos temas que quizás han estado un poquito, hablo de la genética humana en México, un poquito olvidados. Gracias. Muchas gracias. Sí, en mi caso particular es prioritario desde mi perspectiva compartir no solamente con estudiantes, colegas, sino con el público en general, qué se entiende por racismo y entender que nosotros vivimos procesos de exclusión muy diversos, pero que el racismo opera justo bajo la ideología de que hay personas, digamos, superiores e inferiores, y que esa superioridad está acompañada de ciertos marcadores físicos. Mi apuesta es ayudar a desmontar esta idea en el entendido de que también es pertinente visibilizar la diferencia cultural, ¿no? Y en mi caso específico también en particular, pues con las poblaciones con quienes yo trabajo, ¿no? Que son las poblaciones de origen africano, que si bien, digamos, han tenido una presencia paulatina en la palestra pública, cierto es que todavía hay amplios sectores poblacionales que desconocen de esta historia, ¿no? Entonces, eso me parece también muy importante de considerar y seguir, pues nada, nutriendo con las reflexiones derivadas de las investigaciones que realizo, también en la
incidencia que es necesaria no solamente en el ámbito docente, investigativo, sino también en los tomadores de decisiones. Yo creo que eso es estratégico, justo para generar también transformaciones de gran calado en el largo plazo. Seguramente a mí ya no me va a tocar ver, ¿no? Los resultados de una agenda antirracista de manera muy asible, factible, pero creo que hablar del fenómeno, de su existencia, de su vigencia, de su permanencia, de su mutabilidad, de su maleabilidad, son los elementos que nos ayudan a desmontar la falsa noción de una clasificación en superiores e inferiores, ¿no? Me parece que eso también coadyuva de manera significativa a revertir las condiciones de desigualdad que históricamente hemos vivido en el país y posiciona también el conocimiento que estamos haciendo desde el sur. Abrir estos espacios también me parece fundamental, pues para tener derroteros analíticos, ¿no? Con los cuales debatir ahí en de las fronteras, eso también es fundamental. Y me parece que tenemos los científicos mexicanos todas las herramientas pues para poder, ¿no? Dialogar de manera seria y profunda en cuáles han sido los alcances, cuáles son desde nuestras perspectivas las limitaciones que también observamos al ejecutar ciertos modelos analíticos para el estudio del racismo. Entonces, bueno, pues eso, básicamente yo lo dejaría allí y de nueva cuenta les agradezco muchísimo su invitación, su atención. Muchísimas gracias, Víctor. He aprendido mucho de ambos y espero podamos seguir propiciando este tipo de espacios en otros momentos. Gracias, Itali. Gracias, Vic. Gracias a ustedes. Les agradezco a ambos y también a los organizadores de Museo Casa Carranza y también a la gente del Observatorio Coyuntural Antropológico. Creo que también esto es un guiño o una especie de como primer pie para empezar a organizar también foros en los cuales haya muchísimos más investigadores de ambos, ¿qué digo ambos? De múltiples disciplinas que puedan estar interesados en contribuir a este derribo, a esta eliminación de la discriminación racial desde sus diferentes especialidades, trincheras o como cada quien decida llamar a su vocación y profesión. Y nuevamente les agradezco también a todas aquellas personas que nos están escuchando, que están conectados, ya sea en el Facebook o en el YouTube. Y solamente para terminar, si es que indican que hay alguna pregunta o algún comentario que quieran que sea expresado a los participantes. No sé, Moisés o Carla, si anden por ahí y nos puedan indicar esto, si es que hay alguna pregunta o comentario por parte de los escuchas. Vale, muchas gracias. Bueno, pues entonces nos tocará entrar a ver otra vez el conversatorio y revisar estos saludos y estos comentarios. Vale, les agradecemos mucho. Buenas noches a todos y esperamos encontrarnos nuevamente en un foro de esta naturaleza, compartiendo opiniones y dejando ahí la semilla de otras futuras conversaciones. Gracias a todos. Solamente, Paula, hay una felicitación. Ah, ok. Vale, no sé si nos la quieras compartir, igual para que la conozcan Víctor y Citlali. Sí, mira, escribe Norma Córdoba. Dice, Norma Córdoba, dice, gracias por este espacio de reflexión. Y dice, Tal vez también dice, definitivamente sigue siendo relevante hablar del tema, justo con lo que acaba de pasar con los migrantes de Ciudad Juárez. Y también Josefina Bautista, que cabe mencionar que es investigadora del INAH, que dice gracias por el conversatorio, muy interesante, saludos.
Vale, muchas gracias, Carla. Pues creo que ya, no, Citlali sí está ahí con nosotros todavía. Pero bueno, para no alargarlo más, les agradecemos a todos nuevamente, en particular a al instituto que nos recibe, que es el Museo Casa Carranza, y nos despedimos, esperando que pronto nos volvamos a encontrar en otra encuentro. ¿Vale? Carla. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.